Hola jóvenes, bienvenidos sean a la Escuela Preparatoria número 2 del Estado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Soy Juan Carlos Penado Solís y durante este semestre los acompañaré para ver Física 2. Nuestro primer tema serán los conceptos básicos sobre la dinámica. Bienvenidos, reitero, grupos tercero B y tercero F. La mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y el reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo, bajo la acción e interacción de cualquier fuerza. La mecánica la vamos a dividir en dos grandes grupos para poder entenderla. Número uno, la cinemática, donde vamos a entender la descripción del movimiento, es decir, el cómo se mueve. Podemos apreciar el movimiento que tiene la bala después de salir de la pistola o el movimiento del balón después de ser golpeado por el jugador Roberto Carlos. Después entenderemos la otra parte de la mecánica, que es la dinámica, que nos permite conocer las causas del movimiento, el por qué se mueve, por qué se movió la bala, por la interacción precisamente del gatillo sobre el percutor, haciendo la acción del disparo lo que sería en el ejemplo número uno. Y en el segundo caso, ¿por qué vemos que el balón se mueve? Por la acción del jugador Roberto Carlos, que patea descomunalmente ese balón. La historia de la física y de la mecánica está marcado principalmente por tres grandes hombres. El primero es Aristóteles, que vivió en los años 384 al 322 antes de Cristo, es decir, más o menos 2350 años antes del día de hoy. Él publicó, o su obra más representativa, es precisamente el estado natural de un objeto en el reposo, en su libro 2 de física, en el 350 antes de Cristo. Y él nos decía que para que un objeto pueda tener movimiento, se necesita la aplicación de una fuerza. Al día de hoy es un precepto que sigue funcionando y que sigue existiendo. Se necesita una fuerza para mantener un objeto en movimiento. ¿Por qué? Porque existe fricción en la Tierra. Si estuviéramos en el espacio, no sería necesaria. Después, en 1564 a 1642 después de Cristo, apareció Galileo Galilei en un tiempo muy oscuro y marcado por cambios sociales, principalmente marcados por la Iglesia Católica. Él escribió en su libro Diálogos sobre los dos principales sistemas del mundo, publicado en 1632, es decir, 10 años de su muerte. Él nos mencionaba o que imaginaba que el mundo no tenía rozamiento, es decir, como si no existiera el aire. Con que uno golpeara un pequeño arroz, este arroz viajaría de por vida en el espacio. Él decía que un movimiento en velocidad constante no requiere una fuerza manteniéndolo constante. Eso es realidad si no se requiere rozamiento, como pasa en el espacio. Y el tercer gran hombre, después de Galileo, apareció en el 1642 y 1722, utilizando los preceptos de sus predecesores, apareció Isaac Newton. En su libro Principia Matemática, explicó lo que hoy conocemos como las leyes de Newton, que al día de hoy va a ser nuestro elemento fundamental en la materia de física 2. Será la parte medular de la dinámica y nos va a explicar cuál es el principio, el desarrollo y la conclusión de un movimiento. Cómo es que se va preparando un movimiento durante y al final de este. En un escrito en latín, es un escrito altamente técnico y altamente matemático. Él también ayudó a definir parte del principio conocido como cálculo infinitesimal o cálculo integral y diferencial a la continuación. Hizo precisamente este elemento de manera muy difícil para poder evitar que su conocimiento fuera robado a priori. Los resultados de los anteriores elementos es que tanto Aristóteles en su tiempo pues estaba muy libre la oportunidad para los pensadores para desarrollar el intelecto, pero después aparece Galileo y en el tiempo que él aplicó y publicó lo que fue Diálogo, nos vamos a dar cuenta que él fue perseguido hasta llegar a la Inquisición. Él tuvo que ser relegado a un monasterio para que ya no se pudieran conocer más sus escritos. Mientras que Isaac Newton, debido a que tenía sangre noble en Inglaterra, lo que le ayudó a publicar
su postulado Principia Matemática, le logró volverse Sir y conocerlo actualmente como Sir Isaac Newton. Esto nos principia y nos deja con esa situación. La publicación newtoniana ha sido de las mejores para cualquier carrera científica. Vamos a entender durante este parcial el concepto de fuerza. Se entiende por fuerza a cualquier acción o influencia que modifique el movimiento de un cuerpo. Vamos a conocer 4 tipos de fuerza. La primera es la fuerza de gravedad, que nosotros denotamos como el peso. Cada cuerpo tiene un peso, pero esta depende de la acción de la gravedad. Si ustedes nos ponemos en la Tierra o nos ponemos en la Luna, dependiendo del tamaño de el planeta donde estemos, va a ser nuestro peso, mientras que en la Tierra, debido al gran tamaño que tiene la Tierra, la gravedad vale 9.81 y por ende nuestro peso hay que multiplicarlo por nuestra masa, tenemos que multiplicarlo por 9.81 para conocer nuestro peso. En el caso de la Luna, al ser más pequeña, únicamente tiene una gravedad de 1.6, es decir, mucho menor y por ende menos peso. Vamos a conocer cuál es la fuerza normal, que es precisamente la que va en contra de la fuerza de la gravedad, es la que nos permite sustentarnos y no caernos automáticamente con respecto al suelo. Vamos a conocer qué es la tensión, que se puede encontrar en una cuerda de una guitarra, en un lazo para colgar ropa, la tensión que incluso existen ahorita en mis cuerdas vocales para poder enunciar y poderle hablarles a ustedes. Y por último, conoceremos son las fuerzas de rozamiento, es decir, estas fuerzas que van en contra de las anteriores y que precisamente nos permiten reconocer cómo el viento y cómo otros agentes no permiten el avance de los cuerpos. La próxima clase estaremos viendo las leyes de Newton. Espero y este primer avance les haya gustado y sobre todo les pueda ayudar a conocer sobre el primer tema. Les recuerdo, mi nombre es Juan Carlos Penagos Solís y este mundo está lleno de retos. Alcancemos uno a uno para ser mejores el próximo día. Hasta luego.